¿Sabías que cada página de la Biblia susurra un mismo nombre? Espíritu Santo. Desde el principio de los tiempos, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, hasta la resurrección gloriosa de Cristo, su poder ha sido el soplo que da vida, la fuerza que vence, la unción que transforma. Hoy no escucharás una simple enseñanza. Hoy descubrirás la llave que abrió el vientre de María, que selló el pacto en la cruz, que hizo temblar Jerusalén con fuego en Pentecostés. Hoy comprenderás que no se trata de religión ni de información. Se trata de relación, de rendición y de dependencia total. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con su espíritu. Prepárate, porque si Jesús, siendo Dios, dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? Abre tu corazón y deja que el Espíritu de Dios te encuentre, te llene y te haga libre. El Espíritu Santo es una persona, y una persona es alguien que piensa por sí mismo, siente por sí mismo, decide por sí mismo. El Espíritu Santo no es una personalidad nueva en la tierra. Él es siempre eterno. Él estuvo allí en la creación. La Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estuvo allí cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Él es el aliento de Dios que fluyó a través del cuerpo de barro del primer hombre, convirtiendo el barro en carne y sangre. Él estuvo allí, iluminando a Adán, revelando el pacto de sangre. Fue Él quien le dio a Abel la revelación de que Dios acepta el derramamiento de sangre y le mostró la cruz. Fue Él quien habló con Noé. Fue Él quien visitó a Abraham. Fue Él quien eligió a Isaías y ungió a Jacob. Fue Él quien guió a Moisés por el desierto cuando sacó a Israel de Egipto. Fue Él quien descendió sobre el tabernáculo como una nube y como fuego. Fue Él quien guió al pueblo por el desierto. Fue Él quien los llevó a la tierra prometida. Su poder. Fue su poder el que descendió sobre las tribus de Israel. Fue su poder el que eligió a Judá para ser la tribu a través de la cual vendría el Mesías. Fue su poder el que descendió sobre los profetas de la antigüedad, desde Isaías hasta Malaquías. Fue Él quien ungió a Juan el Bautista en el río Jordán. Fue Él quien le habló a Zacarías que el Mesías vendría en su vida. Fue Él quien vino a Elizabeth. Fue Él quien vino sobre María, la madre de Jesús, ungiéndola para ser la madre del Hijo de Dios. No es una personalidad nueva. El Espíritu Santo, yo lo conocí profundamente, eso es un hecho innegable. Soy quien soy hoy en día precisamente por esa experiencia tan transformadora y significativa. Y el Señor me habló hace 3 semanas y me dijo, vuelve a tus comienzos porque allí encontrarás el poder. Allí serás sostenido, allí tendrás longevidad. Allí tendrás seguridad para tu futuro. Cuando las personas corren una carrera, los últimos kilómetros son los más difíciles. Es en ese momento cuando te duele el cuerpo, estás cansado. Todos comenzamos con fuerza, pero debemos terminar con fuerza. Y terminamos con fuerza recordando al profeta quien dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es por educación, sino por revelación, no por información, no por fuerza o habilidad humana. Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas celestiales y se elevarán con alas como las águilas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es el Espíritu del Señor. Él es el Señor.
Nunca olvides lo que acabo de decir. El descubrimiento que hice como joven evangelista, como joven cristiano, que cambió mi vida, fue el hecho de que el Espíritu Santo es Jehová. El Espíritu Santo es el Señor. En 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nunca olvides que Jesús, el Hijo de Dios, dependía completamente del poder del Espíritu Santo. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él no habría venido a la tierra sin el Espíritu Santo. ¿Qué leemos en Hebreos? Él se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo, lo que significa que no habría venido a la tierra. Él no podría haberse hecho carne sin el Espíritu Santo. El Padre, si puedo parafrasear, miró al Hijo y le dijo: Hijo, ¿irías a la tierra? ¿Te convertirías en el sustituto por el pecado del hombre? ¿Serías tú ese sustituto? ¿Serías tú esa propiciación por el pecado del hombre? ¿Te convertirías en el cordero sacrificial? ¿Te harías carne? Y Jesús dijo: sí, lo haré. Pero Padre, necesito al Espíritu Santo. Y Jesús miró al Espíritu Santo y le dijo: irás conmigo. Necesito tu poder. Porque es tu poder el que me llevará del cielo a la tierra. Tu poder me despojará, me dará esa forma de carne. Piénsalo. El Hijo de Dios, el ser eterno, la palabra eterna, el que llena el cielo y la tierra, el que es la vida eterna. Aquel del que dice la Escritura: el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Aquel que es el principio y el fin. Aquel que conoce el final desde el principio. Aquel que es. Aquel que le habló a Moisés y dijo: yo soy este Dios eterno. Se hizo semilla en el vientre de María. ¿Cómo? No por medio del Espíritu, dice el Señor. El Espíritu Santo, que con su inmenso poder lo despojó de su forma celestial y divina, convirtió a Dios, el creador de todo, en una pequeña semilla, humilde y llena de gracia. ¿Qué poder es ese? Poder asombroso. El ángel Gabriel le dijo a María: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y eso santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Además, este ser divino será reconocido como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y su reino no tendrá fin. Sé que a algunas personas no les gusta que yo diga eso. El Espíritu Santo es el Padre del Mesías. Porque Gabriel dijo: Él es hijo del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu. Y la Biblia dice que le fue dada sabiduría por el Espíritu mientras crecía. Por el Espíritu fue guiado cuando era niño. Por el Espíritu entró en Galilea cuando cumplió 30 años. Por el Espíritu llegó al Jordán. Verás, había habido silencio durante 30 años. Cuando Jesús dejó el cielo, dependía totalmente del Espíritu Santo para hacerlo hombre, para despojarlo de su forma celestial y revestirlo con la forma de carne. El Espíritu Santo vino a tiempo sobre María para cumplir lo dicho por los profetas, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo vino a tiempo sobre María. Nazaret, cumpliendo los detalles, hasta los más pequeños, de la profecía sobre su primera venida.
332 profecías cumplidas en detalle por el Espíritu. Ahora Él entra en el río Jordán, se detiene allí donde estuvimos hace solo unos días. El Padre habla y dice: este es mi Hijo. Y el Espíritu Santo cumplió su promesa. Él vino a tiempo, justo según lo planeado, ungiendo al Hijo de Dios para el ministerio. ¿Dónde estaría Jesús? ¿A dónde habría ido si el Espíritu Santo no se hubiera presentado ese día? Un hombre de Dios me dijo hace años: ¿te das cuenta del Espíritu Santo completamente? Una persona separada de Jesús, una persona separada del Padre. Y puedes entender que este Dios, el Espíritu Santo, no es Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo no es Dios el Hijo. Y Dios el Padre no es Dios el Hijo. Y Dios el Padre no es Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Hijo no es Dios el Padre ni el Espíritu Santo. Personas separadas, un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. El Señor es uno, tres personas, un solo Dios. Puedes entender mejor a Dios. Cuando te miras a ti mismo, tú eres tres en uno. Eres espíritu, alma y cuerpo. Eso es tres en uno. Eres un espíritu. No eres un alma. No eres un cuerpo. Eres un espíritu. Eres un espíritu. Tienes un alma y vives en un cuerpo. Eso es lo que eres. Eres una trinidad. Eso es todo lo que eres. Cuando me miro a mí mismo, puedo entender mejor a Dios. No soy un cuerpo, no soy un alma. Nunca insultes a Dios diciendo que eres un alma. No, no eres un alma, tienes un alma, eres un espíritu. Di: soy un espíritu. Tengo un alma, vivo en un cuerpo. Incluso tu salvación viene en una trinidad. Repite después de mí: mi espíritu es salvo. Mi alma está siendo salvada. Mi cuerpo será salvado. Eso es lo que enseña la Biblia. Tu espíritu ya ha nacido de nuevo. Tu alma está siendo salvada cada día, renovada día tras día. Tu cuerpo sigue siendo corrupto, pero tu cuerpo será salvo en la mañana de la resurrección. Eres una trinidad. Dios también lo es. Fuiste creado a su imagen. Pienso en esto todo el tiempo. El Espíritu Santo, tan independiente, piensa por sí mismo, tiene su propio intelecto, sus propias emociones, su propia voluntad. Podría haber decidido: no lo voy a hacer. No voy a presentarme. Si Jesús hubiera fallado, si Jesús no hubiera cumplido su palabra y su promesa al Padre y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se habría manifestado ese día. Pero Él vino a tiempo porque el Hijo de Dios fue perfecto en todos sus caminos. Lo ungió para el ministerio. No ocurrió ningún milagro hasta que el Espíritu Santo ungió al Hijo de Dios para el ministerio. Y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. El Espíritu Santo estaba a cargo de todo lo que le sucedió. El Espíritu Santo le dio el poder para soportar las tentaciones, le dio la victoria. Y luego salió del desierto por el poder del Espíritu Santo, declarando el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, expulsando demonios por el poder del Espíritu Santo. Él mismo dijo, Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino. Espíritu Santo. Amén. Cuando descubrí que el Espíritu Santo era una persona real, comencé a tratarlo con el debido respeto, como a una persona verdaderamente importante. Y luego, cuando descubrí que el Espíritu Santo tiene personalidad, puedo hablar con Él. Él puede hablar conmigo. Puedo amarlo. Él me ama. Puedo comunicarme con Él. Él se comunica conmigo.
Entonces descubrí algo asombroso, que Él realmente siente, tiene sentimientos. Nunca he visto una sola escritura que me diga que los ángeles en el cielo tengan algún sentimiento. Los ángeles no tienen sentimientos. Los ángeles no tienen capacidad para sentir emociones. Porque los ángeles no tienen alma. ¿Acaso no son espíritus ministradores? ¿No lo dice la Biblia? Enviados para servir a los herederos de la salvación. El Espíritu Santo no es un ángel. Gabriel nunca miró hacia arriba y dijo: querido Jesús, te amo. Miguel nunca le dijo a Dios: te amo, Señor. Hay un amor tan grande entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es indescriptible. Jesús dijo que el Padre ama mucho al Hijo verdaderamente. Tan grande es el amor de Jesús hacia el Espíritu Santo que llegó a un acuerdo con su Padre Celestial de no perdonar al alma que blasfemase contra el Espíritu Santo. Eso es amor. Que Jesús amaría tan profundamente al Espíritu Santo como para decir: mi sangre pagará por todos los pecados excepto uno. Que la preciosa sangre de Jesús limpiaría completamente todo pecado. Jesús dijo: puedes hablar de mí, yo te perdonaré. Puedes insultarme, yo te perdonaré. Pero si insultas al Espíritu Santo, nunca te perdonaré. Ese es el poder. Eso es amor. Que Jesús le está diciendo al mundo: puedes hablar de mí todo lo que quieras. Todo tipo de pecado es perdonado. Puedes mentirme, yo te perdonaré. Pero si le mientes al Espíritu Santo, caen muertos por mentirle al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos y también en el libro de Isaías vemos una escritura verdaderamente aterradora y que nos hace reflexionar profundamente. Dios les dice a los israelitas: han irritado a mi espíritu, por lo tanto me he convertido en su enemigo. Yo no quiero que Dios sea mi enemigo. Entonces no toquéis al Espíritu Santo. Y luego comencé a darme cuenta a través de las Escrituras, en mi propia experiencia, que en las Escrituras nunca dice, en ningún lugar dice afligirse. No el Padre. Nunca. Llora tú, no el Hijo. Leemos en Efesios 5, entristeced, no el Hijo. Llorar, llorar, llorar. Vi a mi querida madre llorar la triste muerte de mi amado padre. Vi a una mujer muy afligida, llorando la muerte de su joven esposo de 58 años. Mi madre lloró durante 3 años por mi padre. Pero nadie se aflige como el Espíritu Santo por nuestro pecado. Él se entristece cuando mentimos. Él se entristece cuando hablamos en contra de los demás. Él se entristece. Lee Efesios 5. Una persona gentil, tan cristiana, fácilmente herida, fácilmente. Jesús dependía completamente del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo y su vida fue guiada por Él en todo momento. Él no habría venido a la tierra sin el Espíritu Santo. ¿Qué leemos en Hebreos? Él se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Santo, lo que significa que no habría venido a la tierra. No podría haberse hecho carne sin el Espíritu Santo. El Padre, si puedo parafrasear, el Padre miró al Hijo y le dijo: Hijo, ¿irías a la tierra? ¿Serías tú el sustituto por el pecado del hombre? ¿Serías tú ese sustituto? ¿Serías tú esa propiciación por el pecado del hombre? ¿Te convertirías en el cordero sacrificial? ¿Te harías carne? Y Jesús dijo: sí, lo haré. Pero Padre, necesito al Espíritu Santo. Y Jesús miró al Espíritu Santo y le dijo: ¿irás conmigo?
necesito tu poder, porque es tu poder el que me llevará del cielo a la tierra. Tu poder me despojará. Dame esa forma de carne. Piénsalo. El Hijo de Dios, el ser eterno, la palabra eterna, aquel que llena el cielo y la tierra, el que es la vida eterna, aquel del que dice la Escritura, el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Aquel que es el principio y el fin, el que conoce el final desde el principio, aquel que habló con Moisés y dijo: yo soy este Dios eterno y todopoderoso, el creador de todo lo que existe, se convirtió en una pequeña semilla en el vientre de María, la Virgen pura y bendita. No, not for me, absolutely not. Espíritu, dice el Señor. Aunque hayas escuchado al pastor Benny enseñar sobre este tema en el pasado, en el programa de hoy obtendrás una perspectiva renovada y una comprensión más profunda del propósito, la personalidad y el poder del Espíritu Santo. Ahora, unámonos a la audiencia llena en la Asamblea Pentecostal Victoriosa en Londres para la continuación de este importante mensaje. En el día de Pentecostés, Él viene con tal poder y gloria, éxtasis y majestad. Todo Jerusalén sabe que Él está aquí. El viento entra en el aposento alto con fuerza y poder. Fuego sobre sus cabezas. Llamas. 120 llamas en una habitación pequeña iluminaron todo el lugar. Esta noche, en este edificio, si una llama de fuego apareciera sobre cada cabeza, llamarían a los bomberos aquí. Todo el edificio estaría en llamas. Piensen en el aposento alto, en llamas. Que el Señor lo haga de nuevo. Dije que el Señor lo haga de nuevo. ¿De quién es la llama? ¿Del Espíritu Santo? Sacudió el aposento alto. Cuando Él apareció, un terremoto sacudió todo el lugar. Veo al Espíritu Santo viniendo con tal fuerza, con tal poder asombroso sobre la vida de Sansón en este momento. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, Él sacudió a los filisteos, sacudió a toda la nación. Literalmente llevó miedo y temblor a los campamentos enemigos. Imaginen a un hombre arrancando una puerta y llevándola hasta Hebrón. Una puerta enorme de una ciudad llevada desde Gaza hasta Hebrón. ¿Saben cuántas millas son esas? Miren en sus mapas. Hebrón está al norte de Jerusalén, por el amor de Dios. Gaza está en el sur. Él cargó esa puerta durante 45 millas. Como por el Espíritu del Señor, con un poder tan atronador, vino sobre él. Pero cuando dejó a Sansón, se fue muy silenciosamente. Aprendí eso sobre esto. Pero cuando él viene con un gran y significativo anuncio. Pero cuando se va, no hay absolutamente ningún anuncio, ninguna noticia. Cuando Sansón se fue, nadie lo supo, ni siquiera el propio Sansón lo supo. Si alguna vez deja tu vida, nunca lo sabrás, nunca lo sabrás. Harás exactamente el mismo ruido, sin energía alguna. Temblarás como lo hiciste, sin energía. La Biblia dice, se sacudió y pensó, seguramente estará allí. Esta vez no hay energía. ¿Por qué? Él se ha ido. Jesús, el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Dios. Guiado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, ungido por el Espíritu. Todo lo que decía era por el Espíritu. Él mismo dijo, el Señor mismo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. No podían entenderlo. El hombre carnal no sabía lo que decía.
sus propios discípulos. Los discípulos no sabían lo que él decía. Fue el Espíritu Santo quien lo condujo a la cruz mientras subía al Gólgota. Es el Espíritu Santo quien le dio el poder para soportar por el gozo puesto delante de él. Es el Espíritu de Dios quien le dio ese gozo de ver a la iglesia soportar la cruz. El Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Cada paso de su vida estuvo totalmente dependiente del Espíritu Santo. Ahora Jesús ha resucitado de entre los muertos. Él llega al aposento alto esa gloriosa noche de domingo y comienza a dar instrucciones a la iglesia, y la Biblia dice, por el Espíritu Santo. El Jesús resucitado sigue dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando Jesús regrese a la tierra en su forma glorificada, en su forma de carne glorificada, Él destruirá al anticristo, ese ser malvado que se opone a Dios y a su pueblo? La Biblia sigue diciendo que es por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué me dice eso? Eso me dice que cuando Jesús regrese a la tierra en el gobierno del milenio, todavía dependerá del Espíritu Santo. Amén. Él destruirá al anticristo con el resplandor de su venida y con el espíritu que saldrá de su boca. Ahí está el Espíritu Santo. Si Jesús necesitó el Espíritu Santo mientras caminó en la tierra, si Jesús necesitó el Espíritu Santo cuando resucitó de entre los muertos, si Jesús todavía necesitará el Espíritu Santo en el reinado milenario, ¿cuánto más necesitará usted el Espíritu Santo? Amén. Es una persona con emociones, intelecto, voluntad. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera fracasado como hombre? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera caído en pecado en la tierra? Dices, eso es imposible. ¿Quién te dijo que eso es imposible? La Biblia lo deja muy claro. Él fue tentado en todo, en cada aspecto de su vida. Si Jesús no hubiera podido pecar, entonces esas tentaciones serían forzadas. Si Jesús no hubiera podido pecar, yo no podría identificarme con Él. Pero damas y caballeros, estoy aquí para decirles que Él fue tan hombre como si no fuera Dios, y permaneció perfecto y sin pecado por el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mantuvo el pecado alejado de Él, también lo mantendrá alejado de ti. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros con una condición. La Biblia dice, si andáis en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Así es. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la ley del pecado y de la muerte es pecado mortal. Si el Espíritu Santo es tan importante para nosotros, ¿por qué lo ignoramos? Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Quién es el Espíritu de vida sino el Espíritu Santo? La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado no se enseñoreará de vosotros, solo bajo una condición: entreguen sus miembros al Espíritu Santo. Creo que el mayor bautismo que jamás recibirás es cuando le entregas tu cuerpo como sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento daban esos cuerpos de esos animales como sacrificios muertos. La Biblia no dice, da tu cuerpo como sacrificio muerto como esos animales. Entrégale tu cuerpo como sacrificio vivo. Y creo que cuando le entregas a Dios ese cuerpo tuyo como sacrificio vivo, Él te ungirá, Él te usará, Él te bautizará. Tendrás una experiencia que sacudirá al mundo. Amén. El Espíritu Santo, el Dios todopoderoso y omnipotente, siento su gloriosa y poderosa unción, una presencia divina y palpable, solo con el simple acto de hablar y meditar profundamente sobre Él. Cuando descubrí que Él es Dios, comencé a adorarlo, comencé a alabarlo.
Lo sé, esto realmente molesta a algunas personas. Ellos, oh mi querido Dios, molestaron a mi suegra. A mi propia suegra le molestó. Querida Pauline, dulce, vienes de Cardiff, Gales. Mi suegra es británica como tú. Mi hijo Joshua es mitad británico. Mi querida y sabia suegra me dijo con una profunda reflexión: Benny, ¿con quién hablamos realmente? ¿A quién adoramos de verdad? Dije, Pauline, no hay competencia en la divinidad. Amén. Cuando adoro verdaderamente al Espíritu Santo, estoy adorando a Dios mismo, el Señor de todo. Amén. Él es Dios, el Espíritu Santo. ¿Y quién es Él? Él es el Espíritu del Señor. Hay uno solo, no tres. Tres personas, un solo Dios. Adoras al Espíritu Santo cada domingo por la mañana, lo haces. Vamos, ¿nunca has cantado la canción? Por supuesto que sí. La he cantado contigo. Tú la has cantado conmigo. Espíritu, te amamos. Te adoramos y te alabamos. Glorifica tu nombre en toda la tierra. Lo has cantado muchas veces. ¿A quién? El Espíritu Santo. Padre, te amamos. Te adoro y te adoro. Jesús, te amamos. Adorar y adorar. Espíritu, te amamos. ¿Lo amas, no? Bueno, Él te ama más. Gracias, Dios. Levanta tus manos y di: Él me ama más. Él me ama más. Dios Padre te ama. Todos sabemos que Dios Padre te ama, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan. Todos sabemos que Jesús nos amó, porque en Juan dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y qué hay del Espíritu Santo? Romanos 15. Me encanta Romanos 15. Él dijo, por el amor del Espíritu, el amor del Espíritu. Nadie jamás escribió una canción sobre el amor del Espíritu. ¿Qué tal el amor del Espíritu Santo? Verás, Dios Padre te amó tanto que envió a su Hijo. Jesús te amó tan profunda y entrañablemente, eternamente, que murió por ti. El Espíritu Santo te ama tanto que te reveló a Jesús. Amén. Él vino tras de ti para llevarte a Jesús. Sin el Espíritu Santo nunca habrías descubierto a Jesús. La oración más grande que Pablo hizo en 2 Corintios 13, el último versículo, dijo: ahora el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Esa comunión cambió mi vida. Amistad, intimidad, participación con Él, su guía, su liderazgo, su enseñanza. Ahora el Espíritu Santo. La Biblia dice algo asombroso para mí. En 1 Corintios 12 y el versículo 3, vemos que es el Espíritu Santo quien imparte el poder de Dios para que podamos conocer a Jesús como Señor. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu, dice la Biblia. 1 Corintios 12, versículo 3. Nadie puede decir que Jesús es el Señor. Ahora mira. La gente puede decir, Jesús es el Señor, hasta quedarse sin aliento, pero no lo vivirán. No serán obedientes sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te da el poder para declarar que Jesús es el Señor y vivir la vida en la que Él es tu Señor y demostrarlo al mundo. Eso es lo que significa en 1 Corintios 12, 3. La Biblia nos dice en Juan 16, 8, 11, oh, esto es glorioso. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder para conocer la verdad acerca de Jesús, para ser convencidos de pecado. Lees esa porción asombrosa en Juan 16, versículo 7. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo? A través de ti. Cuando te paras ahí y hablas y ministras, la gente es convencida. ¿Por qué? Por el Espíritu. Nadie fue convencido cuando Jesús predicaba.
Lo asombroso aquí es que Jesús predicaba y nadie sentía su presencia mientras él predicaba. ¿No es asombroso que el amado Hijo de Dios predicara públicamente a miles de personas en Galilea, a miles de almas en Jerusalén, y nadie sintiera su inmenso poder, excepto las pocas personas a las que él personalmente tocaba? Nadie sentía su presencia. Nadie dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no estaba aquí. Nadie siquiera entendía lo que él decía. ¿Por qué? El Espíritu Santo aún no estaba aquí. Ni siquiera los apóstoles sabían a qué se refería cuando dijo, voy a ir al Gólgota, voy a ir a la cruz. Ellos decían, ¿de qué está hablando? ¿Tú sabes a qué se refiere? No, no lo sé. ¿Tú sabes? No, no lo sé. ¿Por qué? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Nadie lo sabía. El Espíritu Santo no estaba allí. No tenía ni idea de lo que quería decir. Incluso cuando dijo, de lo más profundo de su ser fluirán ríos. No tenía ni idea de lo que quería decir con los ríos, hasta que llegó el día de Pentecostés. Jesús, el Hijo de Dios. Pienso en esto todo el tiempo, que Jesús, el Hijo de Dios, predicó el Evangelio y nadie dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ni siquiera Nicodemo lo entendió. El Hijo de Dios dijo, debéis nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿qué? Explícame eso. Pero cuando Pedro habló, cuando Pedro predicó, 3,000 dijeron, dinos cómo ser salvos. Y creo que es aún más glorioso. ¿Sabes? Me asombra el hecho de que Pablo y Silas no le predicaron al carcelero. El Espíritu Santo le predicó al carcelero. Sí, no existe ni un solo versículo que me diga que Pablo le dijo al carcelero, déjame hablarte de Jesús. En ningún lugar dice que Silas dijo, déjame contarte. ¿Qué hicieron ellos? Cantaron himnos en esa prisión. Simplemente cantaron y cantaron y cantaron. Y mientras ellos cantaban, el Espíritu Santo estaba convenciendo a ese hombre. Hermano mío, él no necesita tu predicación. Necesita su poder. Eso es lo que necesita. Él convencerá a un pecador de pecado justo cuando entre. Para Jesús, el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, ungido por el Espíritu, todo lo que dijo, lo dijo el Espíritu. Él mismo lo dijo, el Señor mismo lo dijo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Amén. No podían entenderle. El hombre carnal no sabía lo que decía. Sus propios discípulos no entendieron lo que dijo. Fue el Espíritu Santo quien lo condujo a la cruz mientras subía al Gólgota. El Espíritu Santo quien le dio el poder para soportar el gozo puesto delante de él. Es el Espíritu de Dios el que le da ese gozo de ver a la iglesia soportar la cruz. El Espíritu Santo levantó entre los muertos. Cada paso de su vida fue totalmente dependiente del Espíritu Santo. Ahora Jesús ha resucitado de entre los muertos. Él llega al aposento alto, esa gloriosa noche de domingo, y comienza a dar instrucciones a la iglesia. Y la Biblia dice, por el Espíritu Santo, el Jesús resucitado sigue dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando Jesús regrese a la tierra en forma de carne, glorificado, destruirá al anticristo? La Biblia todavía dice, por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué me dice eso? Eso me dice que cuando Jesús regrese a la tierra en el gobierno del milenio, todavía dependerá del Espíritu Santo. Amén. Él destruirá al anticristo con el resplandor de su venida y con el espíritu que saldrá de su boca.
Ahí está el Espíritu Santo. Si Jesús necesitó al Espíritu Santo mientras caminó sobre la tierra, si Jesús necesitó al Espíritu Santo cuando resucitó de entre los muertos, si Jesús todavía necesitará al Espíritu Santo en el reinado milenial, ¿cuánto más necesitas tú al Espíritu Santo? Ahora unámonos a la audiencia en el Auditorio Capacity de la Asamblea Pentecostal Victoriosa en Londres para la conclusión del mensaje del pastor Vini sobre el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo. La Biblia dice algo asombroso para mí. En 1 Corintios 12, en el versículo 3, vemos que es el Espíritu Santo quien imparte el poder de Dios para que podamos saber que Jesús es el Señor. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu, dice la Biblia. 1 Corintios 12, versículo 3. Nadie puede decir que Jesús es el Señor. Ahora mira, la gente puede decir que Jesús es el Señor hasta quedarse sin aliento, pero no lo vivirán. No serán obedientes sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te da el poder para declarar que Jesús es el Señor y vivir la vida mostrando que Él es tu Señor y demostrarlo al mundo. Eso es lo que significa en 1 Corintios 12:3. La Santa Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Oh, esto es verdaderamente glorioso. Es el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos otorga el poder divino para conocer la verdad absoluta acerca de Jesús, nuestro Salvador, y para ser plenamente convencidos de pecado. Por favor, lee esa asombrosa y profunda porción en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. Oye, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo? A través de ti. Cuando te paras ahí y hablas y ministras, la gente es convencida por el Espíritu. Nadie, absolutamente nadie, no hay una sola persona, ni un alma, ni un individuo que esté presente o que pueda ser identificado. Es un vacío total. Una ausencia completa de cualquier ser humano. No hay nadie que pueda responder, nadie que pueda ayudar, nadie que pueda intervenir en esta situación. La soledad es palpable, la falta de presencia es abrumadora. Es la ausencia de cualquier entidad viviente, la completa inexistencia de alguien que pueda ser contado o reconocido. Nadie en absoluto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no estaba aquí. Nadie siquiera entendió lo que Él dijo, porque el Espíritu Santo aún no estaba aquí. Ni siquiera los apóstoles sabían a qué se refería cuando dijo: voy a ir al Gólgota, voy a ir a la cruz. Ellos dijeron: ¿sabes? No, realmente no lo sé. ¿Por qué? No es por fuerza, no es por poder, sino por mi Espíritu. Nadie lo sabía. El Espíritu Santo no estaba allí. No tenían idea de lo que Él quería decir. Incluso cuando dijo: de su interior correrán ríos, no tenían idea de a qué se refería con los ríos. Hasta que llegó el día de Pentecostés, Jesús, el Hijo de Dios. Pienso en esto todo el tiempo, que Jesús, el Hijo de Dios, predicó el Evangelio y nadie dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ni siquiera Nicodemo mismo lo entendió. El Hijo de Dios dijo: debéis nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: pero cuando Pedro habló, cuando Pedro predicó con gran poder y profunda convicción, 0 personas que estaban allí en ese momento dijeron: dinos qué debemos hacer para ser salvos. Y creo que es aún más glorioso. ¿Sabes? No hay ni un solo versículo en las Sagradas Escrituras que me diga de manera explícita que el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: déjame por favor contarte detalladamente acerca de la vida y obra de Jesús.
el Salvador. No hay ningún lugar donde diga eso. Silas dijo: déjame decirte qué hicieron ellos. Ellos cantaron himnos en esa prisión. Simplemente cantaron y cantaron y cantaron. Y mientras cantaban, el Espíritu Santo estaba convenciendo a ese hombre. Hermano, él no necesita tu predicación. Tú necesitas su poder. Eso es lo que necesitas. Él convencerá al pecador de su pecado solo con que entres. Conoce las fascinantes historias en el mundo musulmán original, cuando los predicadores llegaban a las casas de musulmanes antes incluso de que escucharan el evangelio, ya querían a Jesús. Escucha, conozco a un hombre, el señor Harmut es su nombre, hoy vive ahora en Houston. Él fue pastor de una iglesia en la ciudad de Belén. Yo prediqué para ese hombre, él mismo contó la historia. Dijo: hermano Benny, una situación verdaderamente extraordinaria y conmovedora se presentó cuando una familia musulmana, en un momento de profunda desesperación y necesidad, se vio en la imperiosa obligación de buscar ayuda y consuelo en una fuente inesperada. Con gran humildad y esperanza, esta familia musulmana se acercó a un rabino judío, una figura de sabiduría y compasión en su comunidad, pidiéndole asistencia en un asunto de suma importancia y delicadeza. Y en un acto de bondad interreligiosa y humanidad que trasciende las barreras culturales y religiosas, el querido y respetado rabino judío, con un corazón abierto y dispuesto a servir, respondió al llamado. Él se dirigió sin dudarlo a la humilde morada de esta familia musulmana palestina. Un hogar que en ese momento estaba sumido en la angustia debido a la presencia de una niña, una joven inocente, que lamentablemente se encontraba poseída por demonios. Una aflicción que causaba gran sufrimiento a ella y a sus seres queridos. Y así, con una profunda devoción y una fe inquebrantable, esta persona se dedicó a orar fervientemente en el antiguo y sagrado idioma hebreo, una lengua que resuena con siglos de tradición espiritual y significado profundo. Sin embargo, a pesar de la intensidad de la plegaria y la resonancia de las palabras pronunciadas en un idioma tan venerable, los seres demoníacos presentes, aquellos espíritus malignos que se deleitan en la oscuridad y la desesperación, permanecieron completamente impasibles e inmutables. No mostraron la más mínima señal de asombro, temor o incluso reconocimiento ante la poderosa invocación. Su indiferencia fue absoluta, una clara indicación de que la oración, por muy sincera que fuera, no tuvo el efecto deseado sobre ellos. Por lo tanto, para alcanzar la salvación, para ser liberado de las garras de la influencia maligna y para asegurar un destino de paz y redención, se hizo evidente que se requería una acción o un poder diferente, algo más allá de la simple oración en hebreo para superar la obstinada resistencia de estas entidades demoníacas. Vieron el poder de Dios. Estoy aquí para decirte: todo lo que el Espíritu Santo necesita es tu cuerpo. Todo lo que necesita es tu mente. Todo lo que necesita son tus manos. Solo necesita tus pies. Solo necesita tu alma. Todo lo que necesita es tu vaso. Solo entrégale el vaso. Eso es todo lo que hice. Eso es todo lo que hice. Dije: toma mi vaso. Tómalo. No tengo ningún uso para él. Tú puedes usarlo. Levanta tus manos y di: no tengo ningún uso para mi cuerpo. No tengo ningún uso para mi vaso. Te lo entrego a ti, Señor. El Espíritu Santo quiere tu cuerpo. Entrégaselo. Es su templo. Recuérdalo. Tu cuerpo es el templo sagrado del Espíritu Santo. ¿Sabes que es el Espíritu Santo quien nos da poder para ser renovados completamente? En Tito 3:5 se habla de la renovación del Espíritu Santo. Damas y caballeros, tomen asiento, siéntense. Aún no he terminado de hablar, todavía no he acabado. ¿Están listos para más?
¿Saben que fue el Espíritu Santo quien convirtió el caos en belleza hace tanto tiempo? Fue el Espíritu Santo quien tomó un mundo sin forma, oscuro, atormentado, torcido y completamente vacío y trajo una gran y maravillosa belleza a este planeta. Él renovó la faz de los cielos y de la tierra. Y pienso, querido Dios, si el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso para renovar todo el planeta, Él puede renovarme a mí, Él puede renovarte a ti. Se lo he dicho muchas veces, le dije, Señor, renueva mi vida como renovaste el planeta. La Biblia dice en Isaías 24 que el jardín estaría allí desde el desierto. Él convertirá el desierto en un campo fértil solo por el Espíritu. Y Tito 3:5 nos dice que Él es quien nos renueva. Y es el Espíritu Santo quien puede liberarte del pecado. ¿Lo entiendes ahora? Luchas contra el pecado día tras día continuamente. Es hora de dejar de luchar ahora mismo. Deja que Él haga su obra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te librará de la ley del pecado y de la muerte. Levanta tus manos y di: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Dilo de nuevo. Dilo de nuevo, por favor. Creo que es hora de cambiar de dirección. Has estado viviendo en Romanos 7 demasiado tiempo. Es hora de mudarse a Romanos 8. Necesitamos salir de Romanos 7. En Romanos 7 no sabemos si estamos dentro o fuera. Queremos hacer el bien y no podemos hacerlo. Estamos yendo de un lado a otro. Pero en Romanos 8, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? ¿Qué? Los que andan en el Espíritu. Verás, cuando estás en el Espíritu Santo, Satanás no puede encontrar. Te lo voy a decir una vez más. Cuando vives en el Espíritu, el diablo pierde tu rastro. Las únicas personas que pueden esconderse del diablo son las que viven en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, la carne no tiene poder sobre ti. Al concluir el mensaje del pastor Benny, el Espíritu... Hoy has visto que el Espíritu Santo no es un viento pasajero ni una emoción del momento. Él es Dios mismo, el eterno compañero que estuvo con Jesús en cada paso, desde el vientre hasta la cruz, y aún más allá de la tumba. Si Cristo necesitó su poder, tú y yo no podemos vivir ni un día sin Él. Así que hoy, decide rendirte. Habla con Él, camina con Él, déjate guiar por su voz suave pero firme. No lo ignores, no lo entristezcas, no lo apagues. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que esta verdad no sea solo un recuerdo de un mensaje, sino una llama encendida que arda cada día de tu vida. Que tu oración constante sea: ven, Espíritu Santo, toma el control, lléname, guíame, transfórmame, hasta que toda mi vida refleje a Cristo. Amén. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I tried to hold the whole wide world, every star,
just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found my home.